de esta forma. No me interesa en este caso que quede muy parejo, porque como ustedes vieron en el modelo terminado, lo que vamos a hacer después es hacer como si estuvieran avejentados esos bordes. Entonces no es necesario que los bordes de esto estén muy parejos, simplemente con la cinta seguimos la forma de la maceta. Entonces, aunque la cinta se arrugue, presionamos bien y enmascaramos ese sector. Una vez que está enmascarado, lo que vamos a hacer es trabajar la base, porque ustedes saben que las macetas de barro son muy porosas y absorben mucha cantidad de pintura. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar ese sector, que va a ser un sector claro, es trabajarlo con gesso. Ustedes ven cómo con el gesso vamos a dar una mano y ya los tonos de acrílico que apliquemos después van a tener mucha luminosidad. Entonces ustedes ven cómo trabajamos muy bien el gesso, lo trabajamos como una pintura, pero esto nos va a evitar trabajar varias manos de látex o acrílico, por ejemplo. Entonces, dejamos así la superficie blanquita, esto seca muy rápido porque es muy poroso el barro, entonces dejamos secar y una vez que tenemos listo eso, quiero que lo vean acá, lo que vamos a hacer es, para terminar de sellar este sector, es agregar el color que nosotros queremos de base. En este caso, mezclé con el gesso un poquitito de amarillo. Entonces, con este color y con el gesso, con una mano más de pintura, quiero que lo vean acá, van a terminar de cubrir el sector. Si ustedes esto lo hicieran con una pintura látex, posiblemente tendrían que dar muchas más manos para cubrir bien ese sector. Una vez que tenemos esto listo, todo pintado del color que queremos, vamos a retirar la cinta y yo ahora voy a trabajar en plano para que ustedes vean mejor los detalles de pintura. Tenemos listo el sector enmascarado de la maceta con su color de base. Lo que vamos a hacer es simplemente con un lápiz, vamos a hacer el dibujo que ustedes vieron de estos topiarios en lápiz. Es una maceta, son líneas muy simples, por eso yo les digo, anímense a hacerlo. Vamos a hacer estos tronquitos y después con una línea suavecita de puntos vamos a delimitar el sector donde nosotros vamos a hacer el follaje. Este dibujo es así de simple. Pueden hacer 2 copas de árbol, una, la cantidad que ustedes quieran y variar también las formas. Una vez que tenemos esto listo, lo que vamos a hacer en el fondo, yo me voy a poner un guante, es como un salpicadito porque vamos a darle esa sensación de avejentado y lo vamos a hacer con un cepillo de dientes humedecido y vamos a hacer como un salpicadito, de esta forma. Vamos a salpicar la superficie, un salpicado muy chiquitito. Si queda muy chiquitito, falta agua, agregamos un poquitito de agua y continuamos con ese salpicado, de esta forma. Una vez que tenemos esto listo, entonces sí, vamos a comenzar a aplicar los colores de base. Vamos a trabajar con acrílicos, ahora sí, y simplemente vamos a utilizar para la maceta un color rojo óxido. Entonces pintamos en forma pareja, sin preocuparnos demasiado por los detalles, porque lo que tenemos que hacer es simplemente cubrir el sector. Entonces, bien pareja la base, porque después esto ya no lo volvemos a retocar, ¿eh? Dejamos bien cubierta la base del diseño, así. Y vamos a empezar entonces con la copa de los árboles, que es un trabajo facilísimo de hacer. Vamos a trabajar con un pincel viejo de cerdas abiertas y con un color verde claro de base. Empezamos por el color más claro. Entonces, descargamos muy bien el exceso de pintura en un papel y empezamos a trabajar con golpecitos todo el sector del círculo, de esta forma. Excedemos un poquito los límites de ese círculo que marcamos para que no nos quede muy duro ese borde, muy recto, sino que necesitamos que el follaje sea así muy vaporoso. Trabajamos esta base y entonces sí,
vamos al siguiente paso. Una vez que tenemos la base lista, lo que vamos a hacer es ir oscureciendo ese color de base con un verde más oscuro. Entonces de esta forma vamos obteniendo un verde más oscurito. Descargamos siempre el exceso de color en un papel y vamos a trabajar un solo costado de este follaje, que es el sector que va a tener sombra. Entonces, en forma así de semicírculo, vamos a ir marcando toda la zona de sombra, de esta forma. Si nos queda muy marcado, ¿qué hacemos? Volvemos al color de base, tomamos nuevamente el color de base, descargamos y vamos a ir suavizando esa unión, de esta forma. Entonces lo que vamos a obtener es un suave degradé entre el color de fondo y el color de la sombra. Una vez que tenemos esto listo, en esta etapa vamos a trabajar todas las sombras, es hacer con algún pincel chato, vamos a marcar también las sombras de la maceta. Tomamos un poquito de color en el pincel, de un solo borde, y vamos a ir separando la parte superior de la maceta, de esta forma, cargando un solo bordecito del pincel. Vamos a sombrear ese costado que sombreamos del follaje, es el mismo costado que vamos a sombrear de la maceta. Entonces, con un flotadito, ya empezamos a divisar la forma de la maceta. Terminamos con las sombras y nos vamos a la luz. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a trabajar de igual forma, pero esta vez aclarando más el blanco, el verde de base. Le agregamos un poquito de blanco y amarillo, descargamos un poquitito más, y entonces sí, el borde opuesto a la sombra lo vamos a trabajar con el color más claro, siempre en el borde de la copa, para que nos quede ese volumen. Esto lo pueden repetir también, seguir aclarando ese color y trabajarlo con un blanco más puro para ir haciendo puntos más marcados de iluminación. El borde lo trabajé con un pincel liner como avejentadito y por último le pueden hacer como una pátina en los contornos para terminar de avejentarlo de esta forma, para que ese amarillo de base no sea tan fuerte. Y una vez que hacemos esto, yo les quiero mostrar en la maceta cómo ustedes pueden protegerlas a lo largo del tiempo. Vamos a tomar una de estas, quiero que vean en esta parte posterior, cómo cuando la maceta se empieza a poner blanca, lo que vamos a hacer es utilizar el curador que utilizamos para los cerámicos, porque esto lo que va a hacer es, como en los cerámicos del piso, evitar la formación de manchas blancas. Y fíjense cómo vamos así pasando y va tomando color la maceta y la protegemos. ¿Qué te pareció, Vivi? Todo, hasta el detalle de cómo proteger la maceta. Así las mantenemos porque, bueno, podemos barnizar el sector que pintamos nada más y el resto de la maceta con curador las mantenemos así rojitas.